Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Perdamos el miedo hablando sobre la muerte. Para nuestro inconsciente es imposible entender que alguna vez vamos a morir, ya sea de causa natural o por vejez. Y de esa manera se crea un conflicto entre el deseo y la realidad, porque no se distingue entre el uno y el otro. Porque en un sentido se siente el deseo de matar a una persona, pero surge la culpabilidad desde el punto del hecho de la muerte. Como también el proceso del duelo carga con ira y se chocan los sentimientos, porque en el fallecido se depositó todo el amor en el camino de la vida, y ante su partida se siente una sensación de abandono. Por lo tanto, por el miedo surge la negación hacia esta y se radica del pensamiento su existencia. La idea de la muerte es un motivo para que decaigamos de ánimo y no sepamos qué hacer ni qué decir ante la palabra muerte y todas sus derivaciones, siendo que es un tema muy importante para nuestra vida, ya que es parte de la vida. Por ello, el miedo a la muerte es algo de lo que se sabe que existe, pero es complejo aceptarlo y tiene una relevancia controvertida que está conectada con la actitud existencial. Tengamos en cuenta que el cerebro se ve sorprendido ante la palabra muerte, funeral o ver imágenes relacionadas a la muerte. Y en ese momento nuestra mente se desconecta al creer que esa información no es correcta. Es decir, se pone en marcha una tendencia automática para evitar pensar que no somos seres inmortales. Escuche, es algo así, como una especie de escudo protector ante el miedo a morir. Cuando pensamos conscientemente en la idea de que vamos a morir, cerramos las predicciones sobre el yo y proyectamos la reflexión sobre la muerte hacia otras personas, en lugar de hacia nosotros mismos. El miedo a la muerte es un miedo que nos afecta a todos desde el origen de la vida, y el pensar sobre la muerte se puede convertir en un problema desde el momento que reflexionamos sobre ella, y si pensamos pasa a ser nuestra principal ocupación del día. Escuche, el miedo a la muerte se conoce como la fobia a la muerte o tanatofobia. Las obsesiones se centran alrededor de la muerte, y la diferencia está en el sufrimiento que generan estos pensamientos. Las personas que sufren el miedo a la muerte piensan y reflexionan todo el día sobre la muerte. Les impide hacer su trabajo o concentrarse en sus estudios. Pueden pensar sobre la muerte durante horas. El miedo es tan intenso que pueden llegar a tener ataques de pánico y a evitar una gran serie de situaciones relacionadas con la muerte. Las personas temen lo que hay detrás de la muerte y les genera mucho temor. Les genera mucho temor no saber si se seguirán con
la existencia de alguna forma. También les preocupa el hecho si están solos o con sus seres queridos. Pueden pensar sobre si hay un cielo o un infierno, y si los hay, ¿dónde irán? También reflexionan sobre si existe Dios. Y pueden pensar mucho en la existencia y si la vida tiene un sentido o no. Otro pensamiento es la preocupación por cómo será el actual proceso de morirse. Quieren saber si sufrirán o no, si tendrán dolor, si estarán solos o no, si alguien les cuidará, si habrá alguien para ayudarles en el paso de la vida a la muerte. También suelen pensar mucho sobre cómo será su funeral, quién la acudirá, cómo afectaría su defunción a la gente presente, qué le dirían en su funeral. Las personas con miedo a la muerte pueden volverse muy sensibles. También pueden estar pendientes a señales en su contorno e identificarlas repentinamente como presagio de la propia muerte. Quien sufre miedo a la muerte puede evitar lugares que estén vinculados a ella, como funerales, funerarios, sanatorios, cementerios, hospitales e iglesias. ¿Por qué? Les genera el miedo de encontrarse con espíritus. También suelen evitar lugares donde saben que han fallecido a alguien, o dejan de ver películas sobre crímenes y asesinatos. En la vida diaria pueden dejar de realizar actividades que pueden causar la muerte, inclusive hasta no salir a la calle. Hay varios motivos que pueden llevar a tener miedo a la muerte, como ser los accidentes o las muertes repentinas en su alrededor, que despiertan el miedo a ser abandonado. Entender que la vida puede ser breve y verse obligadas a cumplir con el destino objetivo y hacer lo necesario para realizarlo. La muerte hace madurar más rápido, se dice, y conduce hacia la independencia. Sin embargo, muchas personas siguen viviendo una vida dependiente de los demás. Escuche, ese miedo a la muerte también tiene que ver mucho con que la vida no tenga significado. Y encontrar un significado a esa vida es la parte imprescindible para curar ese miedo. Lo que debemos buscar y encontrar es la independencia para que la persona pueda decidir libremente sobre su vida, sin pensar en los demás y guiarla a encontrar el sentido de la vida. Tiene que descubrir lo que le hace sentir completa y lograr que a través de su propia voluntad alcance la superación de miedos e inseguridades, y también que despierte hacia una nueva motivación. De este modo, la persona toma coraje, logra el razonamiento y toma la acción del pensamiento, y recupera el instinto que es el motor del vivir la vida en lugar de pensar la vida, que acepta la muerte como parte de la vida. Y cuando esto ocurre, desaparece la ansiedad responsable de obsesiones. Cada persona es un caso diferente, cada una tiene una historia. No hay métodos exactos ni orden de aplicación, pero con compasión se entiende a la persona y se sabe cómo ayudarla a perder el miedo y recuperar el instinto de vivir. Todo eso es una lucha contra la propia mente y su pensamiento. Cada persona tiene su caso y cada caso es único. Escuche. Lo primero que debemos hacer es hablar de la muerte.
No se puede perder el miedo a algo si no se habla de ello. Pensemos que la muerte es el final de la vida. Es una condición que debemos pasar. Todos nacemos y vivimos y morimos. Así fue diseñada la creación. No es algo malo. Por ese motivo, hablemos de ellas con nuestro entorno. No es una prohibición hablar de ella. Comencemos hablando como uno habla del trabajo y preguntemos: de los trabajos que has tenido, ¿cuáles te ha gustado más? Entonces, para dar comienzo a hablar de la muerte, preguntemos: ¿cuál es la muerte que te ha afectado más? Y con esa pregunta nos abrimos el camino para dar inicio al descubrimiento. Comencemos escuchando y prestando atención cuando alguien nos habla sobre una muerte cercana. Comencemos a tener experiencias que generen nuestro interés, porque recuerda, al fin y al cabo todos vamos a morir, y si sabemos, no negando que sabemos, nuestra muerte puede ser hermosa. Todas las personas cantamos y celebramos la vida. ¿Por qué no le cantamos a la muerte y celebramos la muerte? Hay culturas que lo hacen. Son felices y no piensan lo que los otros piensan de su agravía. Hablemos de la muerte. A mí me gustaría morir meditando en una noche de otoño y en el mes de abril. Me gustaría apagarme solo, en silencio y en la humildad de la paz interior. Pero sabemos que la muerte nos llega cuando ella quiere. Por eso no es necesario buscarla ahí. ¿Qué mejor que estar preparado sabiendo y habiendo apartado el miedo y poder visualizarla en las campanadas de haber alcanzado la gloria? Pensemos, socialmente valoramos todo lo positivo de la vida, como es el dinero, las fiestas, el amor, la eterna juventud, el auto último modelo, etc. Y socialmente catalogamos a la muerte como lo negativo de la vida y lo asociamos con la vejez, la enfermedad, el desastre de nuestra vida, etc. Los mayores viven mejor esa etapa de morir porque ya con una edad que comienza a buscar no festejar más su cumpleaños, la comienzan a entender. Pero argumentemos el tema en los niños. Los niños, por más pequeños que sean, entienden la situación y tal vez mejor que las personas adultas. Y su propia muerte es vivida mejor porque se encuentran envueltos en un halo de paz. El niño es una persona que vive y siente el apego. Por ello, la muerte de su abuelo o abuela la va a sentir en el dolor, pero al tiempo comienza a revivir los recuerdos y los disfruta y los habla. A los niños les debemos hablar y explicar la muerte teniendo en cuenta la edad y encontrar el momento adecuado para hacerlo. El concepto que tiene de muerte es abstracto y complejo y la forma de abordarlo va a depender de muchos factores: edad, educación, aspectos emocionales, creencias religiosas, etc. Cuando muere un ser querido, es importante no apartar al niño en contra de su voluntad. Debemos darle la oportunidad de estar cerca de su familia, o podría sentirse desplazado o excluido, lo que aumentaría su angustia. No se trata de obligarle a participar, sino de no prohibírselo, siempre que lo desee. Asistir al velorio o al entierro puede ayudarle a comprender qué es la muerte e iniciar mejor el proceso de duelo. Eso sí, antes conviene prepararle y contarle qué verá, qué escuchará y el porqué de esos ritos. Asimismo, en el duelo infantil es bueno mostrar nuestro propio dolor,
Si lo escondemos, el niño ocultará el suyo asumiendo que estará triste. Está mal y reprime una reacción emocional natural y necesaria ante una pérdida. Sí, conviene evitarle escenas desgarradoras o que vea al adulto de referencia perder el control. Cuidado con frases como "yo también me quiero morir" o "¿qué va a hacer de nosotros?" en caso de que los padres o el progenitor sobreviviente estén demasiado afectados. Lo adecuado es que otra persona de confianza acompañe al niño. Los niños toman conciencia de la muerte mucho antes de que nos demos cuenta. Casi todos los niños, todos los días, ven situaciones de muerte en televisión, videojuegos o dibujos animados. La muerte está presente en los cuentos de princesas y de hadas. La muerte es parte de vivir. Si le hablamos sobre la muerte, estaremos dándoles la información que necesitan para graficarla en su mente. Al nacer, solo tenemos la certeza que vamos a transitar por la vida y vamos a morir. Por lo tanto, los gustos hay que dárselos en vida. Negar el tema de la muerte no nos ayuda a prevenirla. Si pensamos en la muerte, puede resultar una extraordinaria fuerza de cambio en cómo ver y valorar nuestra vida. La idea de ella solamente puede convertir nuestras cosas valoradas que nos someten en cosas de insignificante valor. Pensando en la muerte podríamos dejar de someternos a deseos y hacer lo que realmente nos gusta y sabemos que sabemos hacer. Dejar de lado todo lo que nos intoxica y separarnos de todo lo tóxico. Ese conocimiento nos va a dar la valentía de sacarnos las caretas y poder ser lo que realmente somos. Es una paradoja que los humanos sean las únicas criaturas en la tierra que deban reprimir el temor a la muerte para llevar una vida normal. Si la muerte fuera nuestro final, ¿qué sentido tendría nuestra vida? Hay respuestas a todo esto y mora dentro de nosotros en absoluto misterio. La vida es un misterio que se revela por medio de un despertar espiritual en nuestro ser interior y toma conciencia de un más allá. La muerte es el único misterio que conocemos, siendo este despertar el encuentro con la identidad de nuestro espíritu y el alma que hace la conexión con el poder superior que nos ayuda a que aparezca nuestro nivel de conciencia espiritual. Y ya visualizando ese nivel de conciencia podemos morir temporalmente y contar lo que se ve en el largo túnel con luces brillantes guiados por los espíritus familiares. Al morir los espíritus se liberan del cuerpo, tomando los hospedajes, elevando el alma a la paz suprema, y éstas dan consuelo a las penas que se encuentran dolidas y penando. Si mañana supiera que vamos a morir en un día de esa fecha, ¿lo viviríamos de forma diferente? Si cada mañana que despertamos después de una noche de sueños, al levantarnos damos gracias por un nuevo día, ¿no nos estaríamos acercando a dejar de negar a la muerte y decirnos: hoy puede ser mi último día? ¿Qué podré hacer para elevar mi espíritu? A mi ser superior le agradaría que viva amorosamente. Pues vivamos, disfrutemos de nuestros padres, de nuestros hijos, hermanos, amigos. Pidamos perdón y perdonemos, agradezcamos, observemos el viento y la lluvia, dejémonos llevar por los sentimientos. Hay tantas cosas que podemos hacer para agradar a nuestro corazón. Tengamos en cuenta que no vamos a vivir para siempre. Vivamos con gratitud, vivamos con gratitud, vivamos como si realmente nos quedase poco tiempo. Si vivimos de esa manera,
no compraríamos tantas cosas innecesarias. Nos preocuparíamos por mejorar las relaciones con los que estamos conectados. Viajaríamos más mentalmente. Nos relajaríamos, meditaríamos y contemplaríamos. Podríamos hacer todo eso porque estamos vivos. Y hacer todo eso en nuestra vida significaría alcanzar la paz y aceptar la muerte y morir en silencio, agradecidos, con tranquilidad y decir: fui un privilegiado. La muerte. Se podría decir que la meta de la vida, bajo el supuesto anterior, es la muerte. Freud empezó a considerar que debajo o a un lado de las pulsaciones de vida existía una pulsión de muerte. Según Freud, pulsiones de vida, impulsos de autoconservación. Según Freud, pulsión de muerte, definida como la tendencia de todo lo vivo al retorno a un estado inerte, inorgánico. Empezó a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir. La vida puede ser un proceso bastante doloroso y agotador. Para la gran mayoría de las personas existe más dolor que placer. Algo, por cierto, que nos cuesta trabajo admitir. La muerte promete la liberación del conflicto. Freud se refirió a esto como el principio de Nirvana. Nirvana es una idea budista usualmente conocida como cielo, aunque su significado literal es soplido que agota, como cuando una llama de una vela se apaga suavemente por un soplido. Se refiere a la neoexistencia, a la nada, al vacío, lo que constituye la meta de toda vida en la filosofía budista. Tal como se explican estos conceptos de las pulsiones, del dolor, de la muerte, se consideran de especial relevancia para la investigación en la medida en que casi todos se refieren a emociones, temores o angustias por las que pasa el paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos. Ellos experimentan de manera vívida estas emociones. Por ejemplo, para estos pacientes la muerte es un estado real. Sienten que en cualquier momento podrían morir debido a su situación médica. Desde esta perspectiva, la evidencia cotidiana de la pulsión de muerte y su principio de nirvana está en el deseo de paz, de escapar a la estimulación, en la atracción por el alcohol y los narcóticos, en la propensión a actividades de aislamiento, como cuando se permanece inmerso en un libro o en una película, y en la apetencia por el descanso y el sueño. En ocasiones esta pulsión se representa de forma más directa, como el suicidio y los deseos del mismo. Y en otros momentos, tal como Freud decía, en la agresión, crueldad, asesinato y destructividad. Por otro lado, la concepción de la muerte y los sentimientos asociados a ella son de gran relevancia a la hora de observar y tratar a un paciente en estado crítico, porque en muchos casos el acecho mortal es inminente. Aceptar la condición de ser mortales y vivir de conformidad con ello implica reconocer como inevitables estos momentos de la vida y admitir como propios también los sentimientos profundos de despojo, de pérdida. Es admitir la vulnerabilidad inherente al ser humano. Lo contrario sería recubrirse con una armadura emocional que imaginariamente nos hace inmunes al peligro y al dolor, pero que en realidad nos empobrece
quitándonos la posibilidad de sentir también lo bueno, lo reparador, lo que consuela, lo amoroso. En ese fin de siglo es privilegio de unos pocos reaccionar libres y espontáneamente ante un dolor, desobedeciendo el mandato de aceptar una resignación, aceptar con resignación que nacimos para sufrir. La medicina es una profesión curativa. Sin proponérselo, ha ido dejando de lado un enfoque más claro y amplio que incluye la atención médica y humana adecuada para el paciente en trance de morir. No hay directrices para asistir al moribundo. En esta época, la muerte ya no se considera un proceso natural e inevitable, sino algo que debe combatirse con todas las armas de la biotecnología. Cuando ella ya no es posible, su significado es trivializado. No hay nada más que hacer. Todos nos vamos a morir. No se preocupe, es posible que yo me muera antes que usted, suelen decir los médicos. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda.
relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama. Abandona toda la negatividad. No abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase al jardín de su mente